Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de actuación de ascenso, fundamentalmente de dos velocidades que ustedes deben conocer y que son velocidad de mejor ángulo de subida y la otra es velocidad de mejor razón de ascenso. La primera sirve para sortear obstáculos, velocidad de mejor ángulo de subida es la mejor velocidad para subir en menor distancia. La velocidad de mejor razón de ascenso es la mejor velocidad o mayor velocidad en relación al tiempo. Entonces ahora vamos a ver cómo se obtienen esas velocidades, de dónde surgen y cómo están relacionadas respecto al tipo de planta propulsora que tienen los aviones. Este pretende ser el perfil de un avión de costado. Estas son las fuerzas que actúan durante el ascenso. Acá tenemos el peso, que se descompone en dos vectores o dos fuerzas. Una a la que se opone la sustentación, que es menor a la de crucero, y la otra es otro vector, otra fuerza que se va a sumar a la resistencia. Entonces, para que el vuelo sea en ascenso sea equilibrado, el empuje o la tracción, que es T, que vemos aquí, tiene que ser igual a la suma de estas dos fuerzas. Bueno, ¿y qué se desprende de esto? Que cuanto mayor sea este ángulo, el ángulo de ascenso que coincide con este, mayor va a ser este vector que corresponde a la descomposición de la fuerza que produce el peso. O sea, mayor es el ángulo, mayor va a ser esta fuerza que se va a sumar a la resistencia. Ahora vamos a pasar a ver cómo se obtiene, cómo se logra relacionar estas fuerzas con el ángulo de ascenso. Acá tenemos las fuerzas que vimos recién, donde aparece la tracción, que tiene que ser igual a la suma de estas dos fuerzas, el ángulo gamma, el peso, tracción y sustentación. ¿Cómo se obtiene cómo se relacionan esas fuerzas con el ángulo de subida para poder obtener una referencia? La tracción T debe ser igual al seno de gamma por el peso más la resistencia. Entonces, transponiendo términos, nos queda que tachamos seno, hacemos desaparecer al seno. Si está calculado en radianes, pues puede llegar a tener el valor de 1, siendo muy pequeño. Entonces, transponiendo términos, nos va a quedar que gamma es igual a fracción menos la resistencia sobre el peso. Para obtener el mayor valor de ángulo de ascenso, esto pasa a ser máximo ángulo de ascenso, va a ser la tracción disponible menos la resistencia, equivale, como se acuerdan, como recordarán, a la tracción o empuje necesario. Entonces, tracción disponible menos tracción
necesaria o requerida sobre el peso. Recuerden esta fórmula porque después lo vamos a relacionar inmediato con el gráfico que corresponde a la tracción disponible o tracción requerida en función de la velocidad. Pasamos al otro gráfico, donde vemos tracción en función de velocidad. Nosotros queremos obtener el mayor ángulo. Para obtener el mayor ángulo de ascenso, debemos aplicar la máxima tracción o el máximo empuje. Esta es la curva que coincide con la de resistencia, que es la de tracción necesaria, ¿se acuerdan? Para poder mantener el vuelo, el avión, en base a las velocidades, va teniendo distintos tipos de resistencia. Y coincide, para poder mantener el vuelo debemos aplicar un empuje. Eso es tracción necesaria. Entonces, ¿qué vemos? De acuerdo a la planta propulsora, que la hélice tiene este comportamiento. Por la velocidad se ve afectada y disminuye su tracción disponible con el aumento de la velocidad. Y el valor de la máxima diferencia entre la tracción disponible y la tracción necesaria, que me permite el mayor ángulo de ascenso, se da una velocidad inferior a la de L sobre D máximo, o sea, a la de mínima resistencia. Esto es la hélice, una velocidad que está entre la de pérdida y la de mínima resistencia, o la de L sobre D máximo, o la de mínima tracción, necesaria. Ascenso, mejor ángulo de ascenso, mejor ascenso en la menor distancia. Mejor ascenso, velocidad de mayor ascenso en la menor distancia. Vamos al jet. El jet se comportaría, una turbina, un jet se comporta de esta manera. En base a la velocidad, su empuje o fuerza no varía. ¿Qué ocurre entonces? Que la mayor diferencia entre la tracción o empuje disponible y la tracción necesaria se da en el punto de mínima resistencia o de mínima tracción necesaria, que corresponde al L sobre D máximo. ¿Está claro? Velocidad que me permite mejor ascenso en la menor distancia recorrida. Esta sirve para sortear obstáculos. Cuando tenemos el avión, tren arriba, avión limpio, para sortear obstáculos, depende de qué tipo de planta propulsora tengo, usamos una u otra velocidad. Ahora vamos a pasar a ver la velocidad de mejor razón de ascenso. Velocidad de mejor razón de ascenso es la que me da mayor ascenso en el menor tiempo posible. Mejor ascenso respecto al tiempo. Y para eso vamos a recurrir a este gráfico. En este gráfico, RC representa Rate of Climb. Best Rate of Climb vamos a obtener. Esto es Rate of Climb, que va a ser relacionar a gamma, el ángulo de ascenso que habíamos visto, relacionamos Rate of Climb sobre velocidad, que es el seno de gamma que habíamos visto.
Entonces, ¿cómo obtenemos la fórmula que me permite saber a qué velocidad voy a obtener la mejor trepada en el tiempo? La mejor velocidad de subida respecto al tiempo. Sabemos entonces que máximo ángulo de ascenso es tracción disponible menos tracción necesaria sobre el peso. Dijimos que el seno de gamma es igual a razón de ascenso sobre la velocidad. Reemplazamos el valor de el ángulo de subida, lo reemplazamos en esta forma. Y transponiendo términos me queda que el máximo, máximo razón de ascenso es igual a tracción disponible menos tracción necesaria sobre el peso, esto multiplicado por la velocidad. Y fuerza por velocidad sabemos que es potencia en ambos casos, con lo cual me queda que, lo voy a escribir acá arriba, no hace falta que ustedes sepan la fórmula, pero sí tener una idea de cómo se obtiene. Máxima razón de ascenso es potencia disponible menos potencia necesaria sobre el peso. Y pasamos a ver ahora el gráfico que nos permite descubrir relacionar la potencia, ángulo de ascenso y velocidades. Esto es potencia disponible o necesaria en función de la velocidad. Esta es la curva de potencia necesaria. Pretende ser una curva, puede ser bastante diferente, depende del tipo de avión. Acá encontramos el punto que corresponde a L sobre D máxima, y como se obtiene, recordamos que era multiplicando la tracción necesaria por la velocidad me da potencia. Este sería el comportamiento de la hélice. Un avión que está propulsado a hélice, esta sería su potencia disponible en función de la velocidad. ¿Y qué me dice esto entonces? Que la velocidad de máxima razón de ascenso, es decir, la velocidad que me otorga mayor ascenso en tiempo, en el tiempo se da para un avión tracción a hélice en el L sobre D máximo, que es la velocidad de mínima resistencia. Para un avión propulsado por un avión jet o a reacción, el comportamiento de la potencia es esta. Acordémonos que la potencia era, el empuje, como habíamos visto, era constante. Entonces, al multiplicarlo por la velocidad, a medida que aumenta la velocidad, tiene este comportamiento la potencia en un avión a reacción. Esta es la línea o gráfico
que representa la potencia disponible de un jet. Con lo cual, la velocidad de mejor razón de ascenso va a ser superior a la correspondiente a L sobre D máximo. Para un avión a reacción. Entonces, ¿qué concepto debo tener en cuenta? Hay dos tipos de velocidades de ascenso que debemos conocer, porque hay muchos que no la conocen. La de mejor ángulo de ascenso, velocidad de mejor ángulo de ascenso que me da el mejor ascenso en relación a la distancia, es decir, mejor subida con la menor distancia recorrida. Y la otra velocidad que es superior, es más alta, que es la velocidad de mejor razón de ascenso, que es la que me da mayor subida en el menor tiempo posible. ¿Cuándo se ocupa, cuándo se utilizan cada una? La primera, mejor ángulo de trepada, de subida o de ascenso es cuando debo sortear un obstáculo. La otra, la de mejor razón de ascenso, es cuando, por ejemplo, un control me pide que alcance un nivel determinado lo antes posible. Esa es la velocidad que debo aplicar. Seguramente esas velocidades están descritas en los manuales, que es lo que tienen que hacer ustedes, es consultar los manuales siempre. O si tienen una computadora, los aviones de alta performance que usan las líneas de transporte aéreo, ya tienen incorporado al selectar ustedes los valores correspondientes, seguramente le otorgará ante una consulta, le va a dar el dato correspondiente. Lo que sí puedo decir, a grosso modo, que, por ejemplo, la velocidad de mejor ángulo de trepada o mejor ángulo de ascenso va a estar muy cerca a la velocidad de mínima velocidad de avión limpio, un poquito superior. Y la de mejor razón de ascenso va a ser bastante superior. Normalmente los aviones de línea aérea ascienden a una velocidad superior a ambas. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de requerimientos y depende el setting que le hagan en base a las necesidades de cada empresa. Lo mismo va a pasar también en el descenso. Bueno, con esto hemos finalizado esta charla respecto al ascenso. Espero que le haya servido. Quiero aclarar dos conceptos que yo creo que no se los mencioné en las clases correspondientes anteriores. Respecto al nivel que me otorga el mayor alcance, cuando estoy en traslado, obviamente, de un aeropuerto a otro, o de una pista a otra, para un avión de línea fundamentalmente, o un jet, o también puede ser un bimotor a pistón, se llama nivel óptimo, que para cada peso hay un nivel óptimo que me genera la mayor distancia, el mayor alcance y me permite también cierta capacidad de maniobra. Otro concepto distinto que yo no mencioné, no aclaré en la clase pasada, fue respecto a lo que es el nivel. Cuando volamos nivel, dije que al despegar y pasar la altitud de transición, selectamos en la ventanita de los altímetros 1013. Quiere decir que empezamos a volar QNE, niveles. Como todos, a partir de esa altitud de transición, todos estamos con la misma selección
en los altímetros. Quiere decir que los niveles, las separaciones entre los niveles asignados va a ser la correspondiente porque todos los altímetros están correctamente calibrados respecto de la atmósfera estándar. Y recordamos que el altímetro lo que me mide es altitud de presión o un nivel de presión y me lo muestra como una altitud, una elevación o un nivel. Eso quería aclarárselo. La próxima clase hablaremos un poco de actuación en pista. Muchas gracias. Mi canal es Pato Ledwig, canal de YouTube. Y mi correo, mi mail es patoledwig@gmail.com. Muchas gracias.